Mucho antes que se dibujaran las famosas líneas de Nazca, en las pampas y lomas de lo que hoy se conoce como Palpa, sus antiguos habitantes ya hacían figuras en el desierto para sus dioses. Hoy Reportaje Perú los lleva a conocer la provincia de Palpa, la tierra de los dulces, de los mangos, las naranjas, los vinos de chacra y los buenos amigos. Bienvenidos a Palpa. Estamos a unos 400 kilómetros de Lima y a hora y media de Ica. Solamente hay que seguir la Panamericana Sur. Esta es una pequeña ciudad en medio del desierto, por donde había pasado muchas veces y no paré, pensando que no había mucho que ver. Estaba equivocado. Vean dónde está Palpa. Aquí al sur de Ica, Reportaje al Perú pasará los siguientes días. A inicios de la República y hasta la reforma agraria, aquí existieron prósperas haciendas. Los arcos de su plaza de armas, su iglesia y algunas fachadas son un recuerdo de ello. En aquel entonces hubo mucho algodón y productos de pan llevar. Hoy Palpa, además de gente amigable, tiene... Su avenida principal es la misma Panamericana. Ahí están todos los servicios. Y hacia adentro el pueblo aún conserva sus calles con construcciones de hasta 100 años. Buen lugar para hacer fotos. En la tarde salimos a caminar por las afueras de Palpa, a ver este productivo valle que reverdece en una de las zonas más secas del Perú. Y esto no es cosa de ahora. Don Pedro Yurfa nos cuenta que hace siglos sus ancestros ya habían logrado adaptarse al desierto. Y este enorme geoglifo, el llamado reloj solar, fue hecho para que el agua nunca les falte. Y todo el sistema de geoglifos aquí en Palpa como en Nazca tienen que ver con el agua. La necesidad siempre de este líquido ha sido permanente. Ha habido épocas de sequía, épocas de abundancia, y el agua era vital, como lo es hasta ahora, en esta zona. En este valle, en esta cuenca del Río Grande, el agua era importantísima. Por eso todos los ritos, todos los geoglifos, todos los petroglifos están relacionados al agua, a pedir a los dioses que venga el agua al valle. Ah, un detalle, hasta hace 30 años todo esto era un gran basural, el botadero del pueblo, y fue justo Pedro, quien curioso como es, hizo el hallazgo de esto que hoy es patrimonio de Palpa. No les digo, el Perú aún está por descubrir. Seguimos en la provincia de Palpa, Ica, donde ya nos contaron que los ancestros de estas personas fueron los Nazca y los Paracas. Y donde nos han advertido que todos los días vamos a comer rico. ¡Viva Palpa! Ahora vamos por la antigua Panamericana hacia el desierto. Esta tierra tiene mucho que contarnos. Estamos a 16 kilómetros de Palpa, en la zona de Santa Cruz. Este árbol es un abuelo, el guarango milenario, el único que queda de cuando todo esto fue un bosque.
Científicamente se ha comprobado que este árbol tiene más de 1000 años. Imagínense de cuántas cosas ha sido testigo a lo largo de la historia. No en vano, su nombre en quechua del guarango es Guaranguay, que significa árbol longevo o de larga vida. Sabemos que cada especie, animal o vegetal, es indispensable en la cadena de vida a la que pertenecemos. Y lamentablemente el guarango de nuestra costa sur está en peligro. Ojalá que este gigante no vea morir a su especie. Ahora, allí muy cerca, estamos andando por la llamada Ciudad Perdida de Guayurí, un asentamiento preinca de casi 800 años, o sea que el guarango milenario de la entrada conoció a todos los que vivieron en esta ciudad de piedra. Guayurí perteneció a la cultura Ica Chincha, y aunque en Ica más se conoce de las líneas de Nazca, de los mantos paracas y su cerámica, en estas tierras existen varias ciudades que están aún por ponerse en valor. Hasta el momento es uno de los más emblemáticos, pero en Palpa hay 5 o 6 asentamientos de este nivel, Las Colcas, Pinchango Alto, San Juan, etcétera, que son asentamientos grandes. En esa época, una de las características particulares es de que los sitios empezaron a establecerse de manera concentrada, con áreas de uso público y mucha concentración de gente alrededor, con viviendas sencillas, de gente que trabajaba en los campos, básicamente agricultores, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos aquí. La Ciudad Perdida es un ejemplo de ese tipo de asentamientos. Estamos hablando del año 1300 a 1400 aproximadamente después de Cristo, después de un proceso de cerca de 4000 años de historia en la región. Fijándose bien, se nota la traza de la ciudad organizada. Recintos, almacenes, viviendas y estructuras amoldadas a las faldas de los cerros. Todo articulado por caminos y senderos que cubren sus 50 hectáreas. El otro camarógrafo del programa está allá al fondo, como a 300 metros. Vamos a ponerle el zoom a la cámara para ver qué cosa le habrá encontrado. El hombre antiguo se supo adaptar a las condiciones que le planteó su entorno. Ojo que Guayurí está rodeada de desierto. En medio del desierto, en medio de quebradas secas y rocosas, donde no hay agua, pero en ese tiempo las condiciones de humedad eran bastante altas, entre el año 1200 hasta el 1500. Además, en este lugar, en la parte alta, había un manantial, un puquio de agua, que proporcionaba agua a este asentamiento. Dicen que los incas y luego los españoles habrían usado también este lugar, pero no se sabe mucho más. Aquí su único guardián es a la vez un artesano que aprovecha las infinitas piedras de la zona para hacer recuerdos que vende a los visitantes.
pedacitos de palpa para llevar a casa. ¿Qué les parece abrir su ventana y empezar el día en esta casa frente al Valle de Palpa? Estamos en el Fundo La Máquina, del incansable promotor turístico Alfonso Tijero. Un lugar a 5 minutos del pueblo, que es la opción de quienes buscan desconectarse del ruido. Hospedarse aquí, además de sus lindas chacras de naranja, tiene un plus. La casa está a un lado de este gran oasis natural. A este gran manantial de agua fresca llegan turistas de todas partes. Recuerden que estamos en el desierto y el agua es bienvenida. Este es un ojo de agua, un puquial. Lo interesante es que es de una fractura sísmica, toda compuesta por piedra caliza, y lo bonito es que, aparte de que sus aguas tienen propiedades benéficas para la piel, también tiene un lado histórico, ¿no? Por ejemplo, se presume de que el sitio ha sido un lugar de culto, de adoratorio durante la cultura nazca, porque cuando nosotros hemos estado construyendo la parte de la andenería, ese pircado que has visto tú abajo, hemos encontrado esto, gran cantidad de conchas espondylus. Las conchas espondylus, como ya has visto en muchos viajes que tú has tenido, no son propias de acá, sino del Ecuador. Y acá las traían con fines de ofrecerlas como rituales de culto al agua. Entonces, al encontrar muchas de estas conchas, parece que hace un centro importante. Pero no solamente es eso, también, por ejemplo, en una determinada época del año, nosotros contamos con visita de aves migratorias, con el martín pescador, la grulla moteada, la garza guaco y la polla de agua, ¿no? Y las propiedades benéficas que tiene la piel. Hace poco también salió un reportaje sobre esos pececitos que se encuentran dentro del manantial y en Europa y en Japón hacen terapia con esos pececitos. Tome nota, Fundo La Máquina, de esos sitios que deben estar sí o sí en su agenda. ¡Eso es Palpa! Ahora cambio de escenario, de la abundancia de agua nos vamos al implacable desierto. Vamos a conocer algo de lo que dejaron los antiguos habitantes de esta tierra. Ahora nos vamos al sur, a 10 minutos de Palpa. Un dato, en Ica primero estuvieron los Paracas y luego los Nazca. Aquí nuestro amigo el arqueólogo Johnny Isla nos explica que todo el desierto está lleno de figuras, que es el lenguaje ideográfico usado antes cuando no había escritura. Este lugar es Yipata, figuras enormes dibujadas en la ladera de una loma. Al personaje principal le dicen el ser oculado. Es un dios Paracas que está rodeado de toda su mágica corte. La tradición de producir o hacer geoglifos se inició alrededor del año 500 a 600 antes de Cristo. Casi 600 años antes de todo el complejo de figuras conocidas como las líneas de Nazca. No, estas son más antiguas y se han identificado otras en Ocucaje, en Pisco, pero aquí en Palpa se han reconocido cerca de 30 grupos de estas figuras. En particular, las figuras que vemos aquí están representando particularmente a un ser muy importante. El ser central que vemos aquí es el ser oculado, que era el dios, la divinidad principal de la cultura Paracas en sus fases tardías. Es característico de los geoglifos Paracas que pueden ser vistos desde tierra. Siempre están en lugares inclinados. María Reich intentó demostrar que las figuras del desierto eran un calendario astronómico, pero cada día cobra más fuerza la teoría de que fueron señales para su pueblo y ofrendas para sus dioses. Los antiguos habitantes de esta región
sabían de esa escasez, de la necesidad del agua. Siendo eso tan importante, llegaron al entendimiento de que tenían que hacer ofrendas, sacrificios, tributos y pagos a sus dioses. Y ellos construyeron estos geoglifos, en donde en muchos casos construyeron altares para hacer sus ceremonias y rituales, pidiendo aguas a sus dioses. Muchas de estas figuras no se ven desde la tierra, básicamente porque no era para que la gente los vea de aquí, sino para que sus dioses se den cuenta de estas ofrendas. Y el agua era el bien más preciado. Definitivamente, es el bien. Y de la dicha, vamos a las secas montañas. Los guías de Palpa nos dicen que aquí en la quebrada de Chichictara está la verdadera historia de su pueblo. ¿Dónde? Mira bien, me respondieron. Cientos de petroglifos están desperdigados por los lugares menos pensados. Son figuras labradas en la piedra entre 600 y 200 años antes de Cristo y tendrían alguna lejana relación con la cultura chavín. A esta gran figura la llaman las etapas de la vida. Es un petroglifo que corresponde a la época Paracas tardío y se encuentra a 7,5 kilómetros desde la ciudad de Palpa. Se le dice las etapas de la vida porque estaría representando los tres personajes principales, el de la parte inferior izquierda, al niño, luego el que sigue sería el adulto y el siguiente, el anciano. Pero en general, desde aquí empieza los petroglifos llamados de Chichictara. Desde aquí, 3 kilómetros hacia arriba, aproximadamente, hay más de 400 petroglifos que están diseminados y que constituyen un enorme potencial turístico para la provincia de Palpa. Además de su cerámica y sus tejidos, los petroglifos fueron otra característica de la cultura Paracas. Por esto, por los dibujos en el desierto y sus ruinas, es que le dicen a Palpa la capital arqueológica de la cuenca del Río Grande.